soy docente del módulo 3 de la Escuela de Hospitalidad. En este caso, el módulo 3 se divide en 3 partes muy importantes. Primero está la pastoral sanitaria, segundo está humanización en salud y como tercer aspecto está los principios bioéticos. En este caso nosotros vamos a tratar de reflexionar sobre la humanización en salud. Pero antes de entrar en este tema, vamos a tocar 3 puntos esenciales como introducción, como para entender mejor de qué se trata todo esto. En primer lugar, nosotros como seres vivos nacemos dentro de una cultura específica, nacemos dentro de una matriz cultural. Dentro de este contexto, nosotros paulatinamente adquirimos un lenguaje, adquirimos unas costumbres, unas creencias, una forma de vivir, una forma de creer. Todo se da dentro de una cultura específica. Primeramente dentro de un ámbito mucho más pequeño como sería en este caso la familia, luego en un aspecto más amplio como sería la sociedad. Esto como primer punto. Esto sucede, este sería el segundo punto, porque los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar, tenemos sentimientos, tenemos ideales, tenemos sueños, tenemos la capacidad de sentir, de decir no o de decir sí. Esto nos hace diferente a todos los demás seres vivos y también nos hace iguales a las personas con quien convivimos y con quienes tratamos. Pero algo muy importante, nos hace único y irrepetible. Todos tenemos una forma particular y singular de apreciar y de entender el ambiente donde vivimos y definir el mundo, ¿no? Tanto, y este sería como tercer punto, tanto de haber nacido dentro de una matriz cultural, de tener la capacidad racional, como tenemos entonces la posibilidad de ambientar el lugar donde vamos a vivir, de dotarlo de características humanas, donde podamos sentirnos de una forma plena, de gozar de un bienestar personal. Bueno, esto sería como introducción los 3 aspectos cuando tratamos de entender de qué se trata humanizar, de qué se trata un proceso de humanización en los seres vivos. Paulatinamente nos hacemos seres humanos, es decir, nos vamos haciendo personas. A medida que vamos creciendo de una maduración biológica, también vamos madurando en el aspecto social, en el trato y en las relaciones con los demás. Entendiendo esto, ahora podemos pasar de lo que significa procesos de humanización en el servicio sanitario. Y algo muy importante para comenzar esto es remitirnos a la propia experiencia de vida de nuestro santo fundador, San Juan de Dios, porque él, luego de pasar por esa experiencia dolorosa de haber sido internado en el hospital de Granada como loco, sabiendo que en aquel momento, en el siglo XVI, la locura no se entendía como entendemos hoy. El loco era una especie endemoniado, envuelto con mucha influencia de lo mítico, religioso. Entonces San Juan de Dios sufrió estos diferentes tipos de flagelos y vio cómo trataban a los demás enfermos. Eran castigados, torturados, flagelados, bañados con agua fría, porque se entendía que castigando al cuerpo se podía dominar la mente. Luego, San Juan de Dios, al crear su primer centro de atención, lo que hace es, primeramente, dividir a los enfermos en sexo y en edad, algo muy común hoy, pero en aquel tiempo era toda una revolución. Y también de organizar clasificando las enfermedades de acuerdo a las dolencias para ser atendido mejor, algo que es un derecho innegociable en el día de hoy, pero en aquel tiempo era algo novedoso. Y algo muy importante luego de esto es tratar al enfermo como persona, de igual a igual. Se entiende que San Juan de Dios vivía en un ambiente aristocrático donde lo que era realmente ciudadano era aquella persona con un bienestar económico, un buen artesano,
Y los pobres, los pordioseros, los mendigos, los lisiados, no eran considerados miembros de aquella sociedad, eran los que molestaban. Bueno, San Juan de Dios optó por estos tipos de personas y le dio equidad, le dio igualdad. Esto en aquel tiempo fue todo una novedad. Por eso San Juan de Dios es considerado como uno de los propulsores de una medicina humanizada, en un momento precientífico. Ahora bien, ¿cómo nosotros como colaboradores del centro podemos seguir poniendo en práctica esto, de lo que inició San Juan de Dios, de lo que nos caracteriza como carisma y como identidad? ¿Cómo podemos nosotros como colaboradores desde nuestro centro, desde nuestra función, cómo podemos seguir poniendo en práctica esto? En primer lugar, algo muy simple, pero algo muy profundo a su vez, es que cuando toda persona entra a nuestro centro, quedan internados tanto como hospital o en el centro psiquiátrico, es que sigan manteniendo su humanidad, aún en los cambios de rumbo que puede significar una enfermedad. Tenemos la responsabilidad de defender esos derechos que tiene la persona desde su propia dignidad, aún en los momentos más críticos. Todos sabemos que las personas que ingresan a un hospital ingresan perdiendo lo cotidiano de sus días, ya sea de una forma temporaria o permanente. Pierde el ambiente donde estuvo viviendo por mucho tiempo. Entonces entra con preocupaciones, con angustias, con nerviosismo de no saber qué va a pasar. En estos casos de mucha angustia, de ser vulnerable, de ser sensible, de quedarse frágil, las personas necesitan un trato ameno, un trato de la empatía, de entender lo que está pasando. Es en ese momento que nosotros como colaborador tenemos la responsabilidad de brindarles un ambiente humanizado. En este caso, estamos dando vida a un hospital humanizado. ¿Por qué? Porque humanización en salud significa darle esperanza, darle curación, y si no puede, darle la posibilidad de que muera en paz. Por eso, los servicios de humanización es considerado un alto valor terapéutico, porque respetamos la centralidad de la persona asistida, porque vemos a la persona desde un aspecto integral, primeramente desde su dimensión social, desde su dimensión espiritual, porque sufre, siente, piensa y tiene un interior, y desde su dimensión corporal. Son estas dimensiones que debemos nosotros como colaboradores abarcar cuando una persona ingresa a nuestros centros, de no perder esa visión de la centralidad de la persona, de tenerlo a la persona como fin y no como medio. Si lo tenemos a la persona como medio, estamos creando cierto tipo de intereses comerciales, estamos poniendo en primer lugar lo técnico, lo profesional técnico, lo científico, estamos poniendo en primer lugar la medicación más que la persona y su recuperación. Entonces, si ponemos a la persona en primer lugar como fin, los medios que tenemos a disposición puede humanizar. Es decir, humanizamos esos medios, tanto la técnica, los aparatos, la medicación, el trato ameno con el enfermero, con el doctor, o con la mucama, o con el servicio de mantenimiento. Todos tenemos esa posibilidad de hacerlo, porque entendemos que el carisma se pone en marcha cumpliendo con estos principios éticos. Es siempre mirar a la persona desde su dignidad, que goza de derechos, que tiene una potencialidad de seguir realizándose, aún perdiéndolo temporalmente porque queda internado. En el ámbito de discapacidad es mucho aún más profundo entender esto, porque estamos defendiendo una persona que no puede desenvolverse por sí sola,
Entonces lo que buscamos es respetar los derechos que no se negocian de la persona. En este caso estamos haciendo agentes de humanización. Tanto la Orden como San Juan de Dios pusieron en práctica esto allá por el siglo XVI, en un momento trascendental, en un momento donde que la historia iba cambiando de a poco. Fue muy importante comenzar con esto, de humanizar la atención al enfermo. Bueno, espero que le haya resultado interesante este tema y les propongo seguir reflexionando sobre los aspectos de la humanización en salud, porque nosotros como colaboradores también tenemos que tomar conciencia dónde estamos trabajando. Es decir, tenemos que tomar conciencia si realmente esto sale desde lo más dentro como principio, que lo vivimos en nuestra familia, que lo vivimos con nuestros hijos, que vivimos con nuestros amigos. Si estos principios se ponen en marcha en nuestra vida cotidiana, cuando empezamos a cumplir nuestras funciones dentro de los centros, tiene que salir de una manera espontánea, porque ya entendemos que detrás de todo o enfrente de todo está la persona, y debemos crear un ambiente saludable, y debemos crear, no importa el lugar donde ocupemos, si somos administrativos, profesionales o si no estamos mucho en contacto, debemos hacer la mejor forma, o decir, debemos crear un ambiente donde que el paciente se sienta realmente persona. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, nos seguimos viendo y le seguimos acompañando. Hasta luego.